Hola a todos, hoy iniciamos el módulo número 1 de este tema global que son los sistemas contra incendios. Bien, uno de los aspectos de seguridad más importantes de hoy en día ha cobrado mayor relevancia son los sistemas contra incendios. El uso correcto y eficaz de estos en cualquier tipo de edificación en caso de presentarse alguna eventualidad o un conato de incendio deberá ser capaz de salvaguardar la vida de las personas, brindándoles así la cantidad de tiempo necesario para que puedan evacuar de la edificación y dar oportunidad al cuerpo de bomberos de dicha localidad a que llegue a sofocar el fuego. Entonces, ¿cuáles serían las razones por las cuales se eligen estos equipos, estos sistemas contra incendios? Hay tres razones importantes. La primera, ya lo mencioné, es salvaguardar la vida de las personas. En segundo punto, tenemos los bienes materiales que se encuentran presentes en toda la edificación. Como tercer punto, tenemos al medio ambiente. Este último ha cobrado mayor relevancia en estos últimos tiempos. Las normativas se rigen por las respectivas autoridades de cada localidad. Bien, ahora veamos qué es el fuego, qué características tiene. ¿Sí? El fuego es el calor y la luz producidos por la combustión. El fuego nace a partir de una reacción química de oxidación y supone la generación de llamas y la emanación de vapor de agua y dióxido de carbono. Entonces, el fuego como lo conocemos es el resultado de una combustión, es una reacción química de oxidación violenta de una materia combustible. Esta combustión genera una gran cantidad de energía, ¿sí? Entonces yo les hago una interrogante. ¿Ustedes saben por qué el fuego tiene llamas? ¿Por qué emite luz? ¿Sí? Les explico brevemente. Lo que pasa con las llamas es que en el proceso de combustión las partículas llegan a temperaturas demasiado elevadas y es ahí cuando emiten luz. Este fenómeno se da porque todas las cosas que tengan temperaturas superiores a cero emiten radiación en formas de ondas electromagnéticas y a medida que va subiendo la temperatura, mayor será la radiación emitida. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es el fuego? Es el resultado visible de la combinación de tres elementos esenciales. Primero, el oxígeno presente en el aire. En segundo lugar, tenemos un combustible y por último, una fuente de calor. Estos tres elementos forman el conocido triángulo de fuego. Pero para que este triángulo se forme, los tres elementos deben estar en la forma adecuada. Y a medida que va subiendo la temperatura, mayor será la radiación emitida. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es el fuego? Es el resultado visible de la combinación de tres elementos esenciales. Primero, el oxígeno presente en el aire. Segundo, un combustible. Y por último, tenemos una fuente de calor. Estos tres elementos forman el conocido triángulo de fuego. Pero para que este triángulo se forme, los tres elementos deben combinarse en la cantidad adecuada. ¿Sí? Los principales fundamentos de la ciencia del fuego son, como ya les dije, primero, el calor. Sin el calor suficiente, el fuego no puede comenzar ni propagarse. Este viene a ser la energía de activación. El siguiente es el combustible. Sin el combustible, el fuego se detiene. Este es el cuerpo que arde. Y por último tenemos el oxígeno. La insuficiencia del oxígeno impide al fuego comenzar y propagarse. Este viene a ser el agente oxidante. Hay algo muy importante que debo decirles, que la ausencia de uno de estos factores impide la reacción de combustión. Si el calor o el aire es reducido, el combustible jamás arderá. Ahora les hago una pregunta. ¿Saben cuál es la razón por la cual las llamas tienen esa forma, como de lenguas serpenteando hacia arriba? Pues les explico. Es el simple hecho de la gravedad. La atracción terrestre es la que hace que el aire caliente se eleve y esa convección les da a las llamas a esa forma habitual. ¿Sí? Por ejemplo, si ahora mismo enciendo un fósforo en gravedad cero, ¿qué creen que pasaría? La llama se propaga en forma de globo. ¿Por qué? Porque no hay nada que le diga en qué dirección seguir. Y es por eso que se propaga en todas direcciones. Bien, ahora veamos los conceptos relacionados con la combustión. Primeramente, combustión. Es un proceso químico de oxidación rápido que va acompañado del desprendimiento de energía bajo en forma de calor y luz.
Es decir, es una reacción química entre los gases que se desprenden y el oxígeno del aire en presencia de una fuente de calor. Esta reacción, en su momento más activo, desprende una gran cantidad de calor y luz, lo que nosotros vemos como las llamas. El fuego es el proceso de combustión que se caracteriza por la presencia de llama o humo. Es decir, que el fuego es controlable. Incendio. Un incendio es todo aquel fuego grande que se produce en forma no deseada, propagándose y destruyendo lo que no debía de quemarse. Es decir, que el fuego en este caso no es controlable, ni en el espacio ni en el tiempo. Punto de inflamación. El punto de inflamación es la temperatura a la que un líquido se quemará y continuará ardiendo, ¿sí? Es aquella temperatura mínima a la cual el combustible emite suficiente vapor, que en presencia del aire y en contacto de una fuente de ignición se inflama y sigue ardiendo. Clases de fuego según la norma NFPA 10, ¿sí? Primeramente, la NFPA es la fuente principal mundial para el desarrollo y diseminación del conocimiento sobre la seguridad contra incendios y de vida. La naturaleza de la materia combustible determina la clase de fuego. Aquí la NFPA ha clasificado 4 clases de fuego. Primero, fuegos de clase A, materiales combustibles ordinarios como la madera, la tela, el papel, caucho, plástico, entre otros. Estos forman brasas durante su combustión. Fuegos de clase B, incendios de líquidos combustibles o inflamables, grasas y materiales similares. Estos, tras su combustión completamente, los líquidos no dejan residuos. Fuegos de clase C. Los fuegos de gases como el butano, el metano, el gas natural, pertenecen a la clase C. Fuegos de clase D. Los fuegos de metales como el magnesio, el sodio, el aluminio, estos se denominan y entran en lo que son la clase D. Bien, es momento de hablar sobre el agua. El agua es y ha sido durante mucho tiempo el agente más corriente en la extinción de incendios. ¿Sí? El agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. El calor que se quita de la fuente del fuego es absorbido por el agua y se esparce parcialmente en forma de vapor. Al combatir un incendio se persigue como objetivo obtener su extinción en la forma más rápida posible con la menor cantidad de agua. Esto conlleva a utilizar de manera efectiva la menor cantidad de agua de la reserva y limitar los datos que ésta produce. Durante muchos años, durante décadas, el método empleado ha sido dirigir un chorro compacto de agua hacia la base del fuego. Sin embargo, un método más eficaz consiste en aplicar agua en forma pulverizada, lo que aumenta el efecto refrigerante del agua y la convección del agua en vapor. Resistencia al fuego de diversos materiales. Las medidas que siempre se deben de tomar y tener en consideración en la construcción de cualquier edificación son acciones orientadas a que un edificio, dentro de su arquitectura y uso determinado, presente mayor resistencia a que se generen incendios y en todo caso a reducir la velocidad de propagación de los mismos. ¿Sí? La clasificación M indica la capacidad relativa de los materiales para favorecer el inicio o desarrollo de un incendio según las normas PUNE. Bien, observemos la tabla. Por ejemplo, la clase M0 significa que el material no es combustible, es decir, es incombustible. La clase M1 indica un material combustible pero no inflamable. Las demás clases, la M2, la M3 y la M4, significan productos con un grado de inflamabilidad creciente, alto. Resistencia al fuego de elementos constructivos. Aquí consideraremos 2 formas diferenciadas. La primera es la capacidad de los elementos constructivos o estructurales para impedir el colapso del edificio en caso de un incendio. Y la segunda es la capacidad de los elementos de cierre y compartimiento, por ejemplo las fachadas, los muros divisorios, entre otros, para impedir la propagación de llamas a espacios vecinos, a espacios aledaños. Para ambos casos, la característica principal es el tiempo. Cuanto mayor sea el tiempo disponible, será más favorable la evacuación de las personas que se encuentran en la edificación.
Bien, leamos un poquito. La estabilidad al fuego de los elementos estructurales depende en buena medida del material de la estructura, en cuanto a la reducción de su resistencia mecánica con la temperatura. Así tenemos que, por ejemplo, el acero es un muy buen conductor de calor, lo que representa un aspecto negativo en cuanto a la resistencia al fuego, ya que alcanza su temperatura crítica en pocos minutos. Bueno, aquí tenemos otro material, que es el hormigón. Soporta mejor la acción del fuego por ser un material poco conductor de calor, y la resistencia estructural solo depende en que las armaduras de acero alcancen su temperatura crítica. Bien, ya hablamos sobre la estabilidad del fuego. Ahora veremos la resistencia al fuego. Este viene a ser una medida expresada en números, que sirve para denotar la cantidad de tiempo en minutos que resistirá el elemento expuesto al fuego. En las siguientes tablas se detallan algunos de los elementos estructurales y no estructurales usados en la construcción, con su respectivo valor de resistencia al fuego. Veamos. Aquí les dejo un link en el cual ustedes deben de copiarlo y pegarlo a su navegador preferido para poder descargar los archivos que se encuentran. Vemos la tabla número 1. Yo ya lo tengo descargado. Tabla número 1, lo tenía, que trata acerca de la resistencia al fuego del muro de fábrica en bloques de hormigón. En primera instancia tenemos el espesor en centímetros sin considerar los revestimientos. ¿Sí? Tenemos en 29 centímetros, 24, 14, 11, etc. Sin revestir, veamos cuánto es la resistencia al fuego del bloque de hormigón en 29 centímetros. Nos indica que la resistencia al fuego es de 180 minutos, ¿verdad? Otra opción, con mortero de yeso o cemento en ambas caras. La resistencia al fuego viene a ser de 240 minutos. ¿Sí? Si nos vamos más hacia la derecha, por ejemplo, en 9 centímetros, el bloque de hormigón sin revestir tiene una resistencia al fuego de 60 minutos. Y así sucesivamente. En la tabla número 2 lo mismo, ¿verdad? Pero ya no es hormigón, bloque de hormigón, viene a ser hormigón armado, se lee de la misma manera. En las tablas siguientes, en la 3 y 4, es lo mismo, pero de otro material. Losas macizas de hormigón armado, columnas de hormigón armado. La tabla número 5 y 6 tratan acerca de las vigas de hormigón armado y los recubrimientos. ¿Sí? Es lo mismo. Por favor, les invito a leer estas tablas y tener en cuenta, porque más adelante consideraremos estos aspectos. Si tienen alguna duda o sugerencia, por favor me escriben, que yo estaré atento a cualquier inconveniente que tengan.